Muy buenas noches. La reforma laboral que la Unión Europea y los mercados financieros han impuesto a España se aprobaba hace menos de una hora en el Congreso, tan solo con los votos a favor del Partido Socialista. Bueno, en realidad con casi todos los votos del Partido Socialista, porque el diputado Antonio Gutiérrez, exsecretario general de Comisiones Obreras, rompía la disciplina de voto para mostrar su desacuerdo con una reforma a la que se opone todo el arco parlamentario y que el Banco de España calificó hoy mismo de insuficiente. Es martes 22 de junio. De la reforma laboral y de sus consecuencias institucionales hablaremos esta noche desde la redacción central de La Voz de Galicia. Bienvenidos a Vía V. Otra jornada difícil, complicada para el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La abstención del Partido Popular y de Convergencia y Unió permitió al Ejecutivo convalidar el decreto de la reforma laboral. Superado este trance, resta por saber ahora si el terremoto político que acompaña al gobierno de Zapatero se saldará con una crisis de gobierno. De todo esto hablaremos esta noche, pero también lo haremos de ese baño de realidad que hoy nos ha vuelto a dar el Instituto Nacional de Estadística, al constatar que un año más se mueren más gallegos de los que nacen. Si quieren opinar sobre estos asuntos o trasladar sus preguntas a los contertulios de esta noche, ya saben que pueden hacerlo a través de 3 vías, enviando un SMS al 25522, un mensaje a viav@vtelevisión.es y, si no, dejar su reflexión en nuestra página de Facebook. Nos acompañan esta noche Roberto Blanco Valdés, buenas noches. Hola, buenas noches. Jaime Pita, buenas noches. Hola, buenas noches. Iván Puentes, muy buenas noches. ¿Qué tal, buenas noches? Bueno, pues decíamos que hace menos de una hora, prácticamente media hora, se producía esa votación en el Congreso de los Diputados, con la que finalmente el Partido Socialista conseguía que se aprobara ese decreto de la reforma laboral. Vamos a escuchar cómo se producía esa votación. Presentes 349, sí 168, no 8, abstención 173. En consecuencia, queda convalidado el Real Decreto Ley mencionado. Bueno, una aprobación otra vez en solitario, como sucedió con el decretazo anterior. ¿Había alguna posibilidad de que no se aprobara hoy esa reforma o no? En realidad, esa abstención de CiU y del PP era contando con que se tenía que aprobar la reforma. Sí, yo creo que sí. Yo creo que no había ninguna posibilidad de que no se aprobara la reforma. Un poco lo mismo que con el Real Decreto anterior de medidas de limitación del gasto público, ¿no? Lo que ocurre, y es lógico, es que ningún partido se quiere hacer corresponsable de la reforma, ¿no? Es decir, que digamos que cuando vienen duras, nadie quiere estar a las duras, y esto en política democrática pues es bastante esperable, digamos, ¿no? Y la duda era si CiU iba finalmente a votar con el gobierno o si iba a abstener, ¿no? Y finalmente ha decidido abstenerse. Quizás para evitar un coste político particular entre sus votantes. Quizás porque CiU va a tener que concurrir a elecciones antes que nadie. Es decir, el primer partido de los que están en la Cámara, digamos, todos van a concurrir a elecciones, porque el PP va a concurrir a elecciones, en fin, el PSOE, todos. Es decir, que CiU tiene elecciones en Cataluña, unas elecciones muy complicadas, que aspira a ganar, y por tanto hacerse corresponsable de una medida tan absolutamente impopular, tan discutida, era altamente improbable, y finalmente han optado por la abstención. Yo creo que, en todo caso, merece la pena también subrayar el hecho, que yo creo que es lógico y natural, de que Antonio Gutiérrez haya votado. Vamos a hablar después de Antonio Gutiérrez, una primera valoración de cómo fue la votación y de lo que constituye esa reforma. Bueno, eu creo que a votación, o primeiro para min destacar, ainda que fose neste trámite inicial, nesta admisión a trámite tal e como se prevía, cos votos a favor únicamente do Partido Socialista, pero creo que o salientable, o fundamental é que inicia o seu trámite parlamentario esta reforma laboral, e o inicia cunha abstención consciente tamén da maioría dos grupos políticos da Cámara, e polo tanto unha abstención que permitirá ese trámite parlamentario e que permitirá, bueno, pues enmendar a propia reforma laboral, discutila, consensuala, negociala e ao final, o sea, que crees finalmente que necesita enmendas, aprobalo.
necesitará como calquera trámite parlamentario, e a eso está aberto o Partido Socialista desde o momento no que no Consello de Ministros se aproba a súa tramitación como iniciativa legislativa no propio Parlamento, non? Eu creo que tamén outro feito para min destacable do que hoxe pasou no Congreso pola tarde é o xiro do Partido Popular, non? E é o abandono da política, entendo eu que forzada pola situación tamén social incluso do propio país, pero o abandono da política de votar que non absolutamente a todo, non? E a diferencia, como dicía Roberto, do que pasaba hai unhas semanas, hai uns días, cando se debatía as medidas para a reducción do déficit no Estado, o Partido Popular baixou as orellas, o Partido Popular virou froito desa presión e desa corresponsabilidade que se lle exixe ao primeiro partido da oposición neste país, e polo menos eu creo que tamén decidiu que a súa estrategia estaba errada e que, bueno, que terá que chegar a acordos co goberno tal e como o goberno lle ven plantexando desde 6 meses. Bueno, hasta hoy mismo no supimos, hasta hoy por la mañana no supimos exactamente cuál iba a ser el sentido del voto del Partido Popular. Jaime, una primera reflexión. Sí. Vamos a ver, en primer lugar, lógicamente no hubo sorpresas, estaba prácticamente decantado cuál era la posición con carácter general. A ver, siempre hay alguna, puede producirse una sorpresa, pero de todos los análisis que se hicieron estaba clarísimo que se le iba a dar el pase de esa manera especial, es decir, con una mayoría del arco parlamentario que se abstiene, que es una forma de decirle al gobierno que no están de acuerdo con la reforma laboral que se plantea, pero con la abstención, que es una fórmula. Yo oí en algún medio que si una fórmula atípica, no, es una fórmula, una de las 3 fórmulas contempladas en cualquier tipo de votación y que se sucede en muchísimas ocasiones, pero que le dice al gobierno que no es esa la reforma que harían otros. Y en cuanto a que el Partido Popular se haya abstenido, lógicamente el Partido Popular tiene un grado de responsabilidad como grupo mayoritario de la oposición y como alternativa para gobernar en España, como ya lo fue y como ya tuvo el honor de gobernar en nuestro país. Pero quiero que quede claro que, por descontado, si ahora, en vez de ser un proyecto de decreto ley, lo que se plantea que admite que en el Parlamento, en el trámite que se va a realizar, se puedan presentar enmiendas, hubiese presentado el Gobierno, como hizo la vez anterior, con esa prepotencia que le caracteriza y con esa falta de diálogo permanente que practica en el error, por eso vamos como vamos, pues seguramente que el Partido Popular habría votado en contra. Lógicamente, y eso es lo coherente. Lo que pasa que el Gobierno lo que tenía que haber hecho la vez anterior era haber consultado, por lo menos previamente, y si no haber hecho un decreto, pero que tuviese la capacidad, como un proyecto de ley, para tener la capacidad de poder enmendarlo, y no como un hecho consumado que se somete a una votación pura y dura sin posibilidad de ningún tipo de enmienda. Eso es el abuso y que claro, eso lo que no puede haber son adhesiones inquebrantables, además a algo que fue lo que se aprobó en el primer decreto, con el cual no estamos de acuerdo la gran mayoría de los españoles, porque atenta contra determinados derechos y son medidas que quedaron cortas en algunos aspectos, porque no se puede coger a 2 colectivos, como es el caso que estamos hablando, y haber dejado de tomar otras medidas que sí eran mucho más necesarias, sin atacar directamente a 2 colectivos que quedan tremendamente tocados después de ese acuerdo del Gobierno. Lógicamente, nadie consciente podía apoyarlo de una manera de más de esa forma. Sin embargo, yo tengo la impresión, fíjate, de que la razón fundamental, es decir, es probable que haya algo de lo que apuntas, Jaime. Yo creo que la razón fundamental es que en este caso el PP ya no podía jugar a hacer oposición de izquierda y de derecha. Es decir, que uno puede oponerse al gobierno por la derecha o por la izquierda, lo que no se puede es oponer al mismo tiempo por la derecha y por la izquierda, ¿no? Con el tema de la congelación de los salarios de los funcionarios y sobre todo con el tema de las pensiones, cabía oponerse al gobierno desde posiciones conservadoras, pero al mismo tiempo haciendo el discurso de que no se quiere castigar a los menos favorecidos, etcétera, etcétera. En este caso era muy difícil hacer las 2 cosas. El gobierno va a pagar un altísimo precio por esta iniciativa de reforma del mercado laboral, que yo creo que es una iniciativa de reforma del mercado laboral que en realidad es una contrarreforma laboral, pero lo va a pagar por la izquierda. Es decir, su precio, que lo va a pagar sin duda y muy alto, lo va a pagar por la izquierda y, por tanto, el PP lo que va a dejar es sencillamente al gobierno solo
para que el gobierno pague el precio, lo cual es perfectamente lógico y yo no digo Vamos que a seguir introduciendo no es esperable Mateo. que fuera otra cosa, pero esto es lo que va a ocurrir, es decir, que no se puede estar exigiendo que haya una reforma laboral y cuando se plantea la reforma laboral decir esto nosotros votamos en contra. Yo creo que esta es la razón fundamental. Pero no es única. De todas maneras, vamos a seguir introduciendo argumentos. Vamos a seguir avanzando. Sí. Sé que Iván está deseando intervenir. Hoy no fueron los primeros espadas los que defendieron la reforma o la contrarreforma laboral. En el caso del Partido Socialista, su defensor fue el ministro José Antonio Alonso. Escuchamos lo que dijo. ¿Es necesaria en España una reforma laboral? Sí. ¿Es esta la reforma laboral del Gobierno, la reforma que necesita España? No. ¿Necesita España una reforma laboral para crear empleo? Sí. ¿La reforma laboral que presenta el Gobierno sirve para crear empleo? No. Bueno, no era el portavoz Alonso, evidentemente era Soraya de Santa María, la portavoz del Partido Popular, haciendo un ejercicio muy didáctico de preguntas y respuestas. Para mí bastante sorprendente esa forma de comunicar. Iván, tenías algo que decir, no sé si al respecto de esa prepotencia que denunciaba Jaime Tira. Con respecto de Soraya, en primer lugar, didáctico, si entendemos por didáctico, infantil, non? Porque realmente non é máis que un sí ou non. É un sí ou non que é o resumen da política do Partido Popular. O que vale o que di o goberno non vale, pero non decimos o que nos faríamos ou o que nos valería a nós para facer esta reforma laboral que, como di Soraya, segundo o Partido Popular é necesaria e segundo, eu creo que en xeral o conxunto da sociedade española é necesaria, non? O bo que vai a ter este trámite parlamentario a respecto do que decía Xaime Pita, que precisamente como van a ter os grupos políticos a capacidade de enmendar ese texto e a capacidade de propoñer alternativas a ese texto, e o goberno terá que consensuar e terá que chegar a un acordo con varias formacións políticas para poder sacarlo adiante, por fin poderemos saber que é o que quere facer o Partido Popular. Déxame que che pregunto unha cousa. Sí. Vamos a ver, tú imagínate que neste momento estuvera gobernando o Partido Popular e que o Partido Popular houbera presentado un decreto ou unha proposta de medidas como as que acaba de presentar o goberno. Tú que eres militante do Partido Socialista, imagínate o que estaría dicindo agora o Partido Socialista. Eu seguro, a que eres capaz de imaginalo? Cando estaba na oposición o Partido Socialista, pode imaginalo, e cando estaba na oposición o Partido Socialista, vivín dúas situacións, e vivín a reforma da xustiza, vivín a lei de partidos políticos que para o Partido Socialista, para o Partido Socialista non foi nada fácil, e o presidente, hoxe o presidente do goberno, José Rodríguez Zapatero, foi o primeiro en chamar a Moncloa e en dar man ao presidente do goberno para intentar chegar a un consello. E a mí non me cabe dúbida que si Zapatero neste momento estivese na oposición non tragaría, evidentemente, como non tragará ningún grupo político, con algo que chegue directamente da Moncloa sin consensuar, pero que estaría desde o primeiro momento e non agora ao lado do goberno para intentar consensuar, para intentar eu comprendo que tes que decilo e para intentar levar esa reforma hacia o espectro ideolóxico do Partido Socialista, non me cabe ninguna dúbida que faría, ninguna. Neste momento isto estaría, e ademais sería lóxico, o Partido Socialista estaría atacando durísimamente ao goberno, dicindo que o maior ataque aos traballadores, etcétera, etcétera. É dicir, que a ventaxa que ten o Partido Socialista nesta coyuntura, en concreto en relación con este tema, é que o Partido Popular, que é a oposición mayoritaria, non pode facer, porque non pode facelo, non pode un partido de dereitas facer o que ele estaría facendo se estuera na oposición, sin dúbida alguna. Estaría absolutamente, e ademais isto é perfectamente lógico, é dicir, o goberno está facendo algo que choca absolutamente ca súa política ata agora, con todo o seu discurso, con toda a súa previsión, con todo o seu programa, absolutamente con todo. É dicir, é unha especie de baixar do cabalo e poñer o cabalo por outro lado. No, eu creo que a diferencia, ademais, falando da prepotencia que se decía antes, para min a prepotencia é o decretazo que Aznar planteou no seu momento, é dicir, un decretazo reformado, firmado o decreto e trágate o tema e punto, e se acabou, sin debate, sin consenso, sin negociación, non quero decir, neste caso que se fará é tramitarlo no Parlamento, insisto, con aportacións dos grupos, con diálogo, con consenso, que é como se ten que facer a política neste país, evidentemente, cun papel de liderado, eu entendo que pola intención que ten o goberno e que tivo desde o momento no que o Consello de Ministros firma este decreto, este proxecto para levar ao Parlamento, que a intención que ten evidentemente de nunha situación difícil, de que todos os grupos políticos arrimen o hombro e de que todos os grupos políticos teñan a oportunidade de enmendar un texto que aparentemente non comparten e que se di, pois presenta, e o PP especialmente como primeira forza da oposición, levas 2 anos dicíndome que non a todo, pois ahora dime que non a isto, pero dime que queres facer e o presentas nun papel e o dis públicamente para que os cidadanos deste país se enteren que faría o
PP si gobernase. Porque non o din nunca. Eso é o que ten, perdona, Jaime, é o que ten que facer o Partido Socialista. Exixirlle ao PP que diga o que vai a facer. E o PP o que vai a facer é non decilo, como é perfectamente lógico. Pois será son as dúas posicións, as dúas posicións perfectamente lóxicas e esperables no xogo no que estamos neste xogo. Aquí estamos facendo xogos imaginativos, porque aínda non sabemos cales son as emendas que van a presentar non o PP, todos os grupos políticos. Sí, aquí bueno, CIU adelantó alguna cosa. Perdón, CIU adelantou, pero o grupo mayoritario, alternativa, non é CIU, que o Partido Popular... Sí, pero para aprobar la ley llega con CIU. No, ya, pero hay una opinión pública. Y hay una opinión pública y hay un Estado de Derecho. Y hay la opinión, y con todo el respeto, cada uno tiene el rol que le corresponde y la representación que le corresponde. Lógicamente... ¿No crees que a lo mejor los votantes del Partido Popular sí que esperan que el Partido Popular explique qué tipo de reforma haría? Perdón, no que explique. El Partido Popular, yo me imagino que va a presentar una serie de enmiendas, lógicamente. Debe de presentar algún tipo de enmiendas. Ahora, yo voy a una cuestión. La reforma era necesaria, además, no por el convencimiento del presidente y de su propio gobierno, que no estaba dispuesto a hacerla. ¿Pero por qué era necesaria, Jaime? Lo que yo no acabo de entender muy bien es no la reforma exclusivamente y como un hecho aislado. ¿Por qué se crea más fácilmente empleo abaratando el despido? Bueno, ya se ha reconocido que no se va a crear empleo con esta reforma por parte del ministro Corbacho. Alguien tiene que explicarme por qué razón hay que abaratar el despido en un país en donde hay 4.600.000 parados. Claro. O sea, ¿qué problemas tienen los empresarios para despedir a la gente si hay 4.600.000 parados? No debe ser tan complicado. Es decir, es admisible desde el punto de vista, ya no digo de la izquierda, porque desde el punto de vista de la izquierda es escandaloso, que se permita sin ningún tipo de garantías a una empresa alegando motivos que no tiene ni que se quiera demostrar, no habiendo además posibilidad alguna de investigarlos de verdad, echar a los trabajadores como siendo eso justa causa de despido. ¿Esto es progresista? ¿Realmente esto es necesario para crear empleo? Yo no lo creo. No sé por qué razón se va a crear empleo pudiendo despedir más fácilmente a los trabajadores. O sea, nadie me da una razón para eso. Nadie da una razón. La gente que sabe de eso dice, no solo no se va a crear empleo, sino que esto van a perecer una buena parte de los derechos de los trabajadores que los trabajadores habían conseguido a lo largo de periodos de lucha prolongada. Y vamos a ver si se crea empleo. Yo no tengo... ¿Por qué razón? Tengo una persona esperando al otro lado. Seguimos hablando ahora, pero tengo una persona esperando al otro lado del teléfono. Se trata de Gonzalo Bareño, corresponsal en el Parlamento español de La Voz de Galicia. Gonzalo, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo ha solventado Zapatero esta nueva reválida? Bueno, yo creo que a Zapatero aquí se le podría aplicar un poco lo mismo que a la selección española de fútbol, ¿no? Lo importante aquí era ganar este partido. El resultado era un poco lo de menos, aunque es cierto que no ha sido un resultado muy brillante. Ha habido más abstenciones que votos a favor, ¿no? Pero era un debate un poco trampa también, porque ni el PP, ni Convergencia y Unión, ni el PNV hubieran permitido nunca que esta reforma no saliera adelante. Entre otras cosas porque sus propios votantes y los sectores sociales que les respaldan pues no se lo hubieran perdonado, ¿no? Bueno, una de las sorpresas, no sé si sorpresa ha sido ese voto, esa abstención por parte de un diputado del Partido Socialista. ¿Cómo ha encajado el PSOE y en concreto el presidente esa ruptura de la disciplina de voto por parte de Gutiérrez? Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido con Gutiérrez forma parte un poco de la esquizofrenia que vive en este momento pues el Grupo Socialista, ¿no? Hay que tener en cuenta que casi el 60% de los diputados del PSOE son afiliados de UGT, que el propio Zapatero está afiliado a UGT y que ministros como Rubalcaba, como Chávez o como el propio Corbacho son afiliados a UGT, ¿no? Bueno, es un poco teniendo que aceptar esas medidas que nunca hubieran aceptado, lógicamente, si no fueran absolutamente obligatorias. Y en cuanto a Gutiérrez, pues bueno, no es la primera vez, por otra parte, que se descuelga, ya lo había hecho con anterioridad. Yo creo que será sancionado, pero tampoco creo que el Grupo Socialista se ensañe con él, porque bueno, es comprensible en esta situación de esquizofrenia que vive el PSOE. Bueno, un poco al hilo de todo esto, ¿vislumbras tú como seguidor diario, intenso de la actividad parlamentaria, de la actividad del Ejecutivo, un cambio de gobierno, un cambio de cromos dentro del gobierno de forma más o menos inmediata? Hombre, de forma inmediata yo creo que no, porque sería un disparate, ¿no? Sería un disparate cambiar el gobierno ahora el mes de julio e irse inmediatamente de vacaciones, ¿no? Porque se perdería, yéndose de vacaciones, pues cualquier efecto de impulso político que pudiera tener un cambio de gobierno, ¿no? Ahora bien, yo creo que sí, a la vuelta de vacaciones en septiembre lo considero casi imprescindible. Y yo creo que los cambios, a pesar de que sean motivados por la crisis, no van a ir más en el área económica, sino en el área política, ¿no? Yo creo que es imprescindible que, por ejemplo, la coordinación del gobierno la asuma Pepe Blanco y no María Teresa Fernández de la Vega, que está ya muy desgastada en esa labor, e incluso también podría asumar la portavoz. Yo creo que se trata más de un impulso político al gobierno que de cambiar los responsables económicos, porque la economía en este momento es que prácticamente solo se pueden tomar unas decisiones absolutamente obligadas, ¿no? No hay más que lo que hay.
Pues muchísimas gracias, Gonzalo. Os traslado esa pregunta. ¿Veis un cambio de gobierno o un cambio de cromos dentro del Ejecutivo? ¿Me dejas ¿Sí? simplemente hacer una pequeña postilla en relación con el tema de Gutiérrez? Que lo iba a decir antes al principio. Yo creo que el tema de Gutiérrez, fíjate, tiene una importancia... ¿Queréis que escuchemos a Gutiérrez antes de que sí, me digas? Magnífico. Vamos a escuchar a Gutiérrez. Si podemos escucharlo, vamos a escuchar a Gutiérrez, no a Alonso y a Zapatero hablando de Gutiérrez. Magnífico, Vamos a escucharlo. Lo que ya sabe mi grupo parlamentario. Sí, claro. Sí. Pero bueno, ya he dicho, en todo caso, esto no es más que una discrepancia puntual muy importante, es cierto, no hay que menospreciarla, ¿no? Y que, bueno, pues a mí ya en fin, me duele, ¿no?, que se dé esta discrepancia, pero por encima de todo, yo sigo creyendo que el mejor gobierno para este país es el gobierno de Zapatero. Antonio Gutiérrez pidió verme y vino a mi despacho para manifestar sus discrepancias con la reforma laboral. Yo le dije sencillamente que la opinión es libre y que la lealtad al grupo que le ha acogido es obligada. No, le tengo un gran aprecio y le respeto mucho su opinión. Bueno, Alonso pasó momentos de apuro esta mañana cuando tenía que explicar a los periodistas un poco cuál era la postura que iba a adoptar Gutiérrez. ¿Qué comentabas tú de...? No, yo creo que efectivamente es complicado. Esto reproduce de manera, si os acordáis, reproduce lo que en su día ocurrió con Nicolás Redondo, que votó en contra de una reforma del mercado laboral, yo creo que de Felipe González. No recuerdo exactamente cuál era el sentido exacto de la reforma. Exactamente, el tema de pensiones era, ¿no? Y yo creo que tiene un valor simbólico muy importante. Es decir, que así como desde el punto de vista material es igual, pero desde el punto de vista simbólico es muy importante. Es decir, que el único diputado que tiene que ver directamente con el movimiento sindical, que es Antonio Gutiérrez, que fue secretario general de Comisiones Obreras, nada más ni nada menos, durante mucho tiempo, ¿no?, haya votado en contra, es desde el punto de vista simbólico muy significativo. Insisto, y contribuye a deslegitimar este tipo de reforma, por donde se va a deslegitimar, que no es por la derecha. Aquí el Partido Popular está acogido, lo decía muy bien Gonzalo Mareño, sino por la izquierda. Es decir, yo creo que el gran problema de esta reforma es la izquierda, porque desde el punto de vista, digamos, progresista es absolutamente increíble que se haya cedido finalmente a la presión empresarial más dura y que se haya adoptado una reforma laboral en la que se toman medidas que jamás un partido progresista debiera haber aceptado. Nos queda un minuto y medio antes de publicidad, os pido concreción. Con respecto a Antonio Gutiérrez, simplemente decir que podo entender a súa postura personal e que para él seña difícil como ex secretario xeral de Comisións Obreiras, pois nun momento puntual poder aceptar ou poder discrepar, en fin, cunha postura do goberno, pero eu aí tamén son bastante máis non sei, máis aparatos, se se me quere chamar así, non, pero eu entendo que un diputado por riba de todo e por riba da súa libre discrepancia, que a ten evidentemente e que a pode expresar nas reunións de grupo e pode incluso intentar condicionar o sentido do voto do grupo parlamentario nesas reunións de grupo, pero unha vez que o grupo parlamentario maioritariamente decide adoptar unha decisión, un parlamentario ten disciplina de voto e un parlamentario, porque foi nunha lista dun partido político, ten que acatar esa disciplina de voto e ten que votar co resto do seu grupo. E precedentes decía... aforramos sueldos, No, pero decía Roberto unha cuestión que eu creo que é interesante. Cando Felipe González plantexa a reforma das pensións e se leva ao Parlamento, é certo que Cándido Méndez, e incluso que era secretario de organización daquela no Congreso dos Diputados, non o apoian. E tampouco Cándido Méndez, Nicolás Redondo. Cándido Méndez era diputado no Parlamento de Andalucía e Suso Mosquera en Galicia. E os catro o que fan é, como discrepaban, dimiten antes de que se produza esa votación e deixan pasos. Seguimos hablando después. Es que me tengo que ir a publicidad. Nada, unos minutos y regresamos aquí en directo en Vía V. Minutos de las 10 de la noche, continúan en directo aquí en Vía V. Quería dar repaso a Jaime Pita, que me la reclamaba en la publicidad, para opinar sobre el asunto Gutiérrez. Sí, con respecto al asunto Gutiérrez, quiero decir que yo entendería la postura del señor Gutiérrez si al mismo tiempo fuera con un papel firmado con su renuncia como diputado. Porque cuando estamos hablando de partidos políticos, cuando estamos hablando de elecciones en listas cerradas, no es de recibo
que no se someta a la disciplina del partido. Y si es que lo que defiende es su postura como antiguo sindicalista y defensor de determinados postulados, pues lo lógico es que presente la dimisión, que se reincorpore a su actividad de toda su vida y en la cual fue más conocido públicamente, porque ahora como presidente, como diputado y además a mayores presidente de la Comisión de Economía del Parlamento Español por el Partido Socialista, esa postura no es de recibo. Repito, lo ético sería con su papel de renuncia. Lo curioso es quizá que no se haya abstenido también con su papel de renuncia como diputado. Creo que esa es la ética de lo que tendría que hacer un diputado con el grado de responsabilidad. Que Fernanda no nos va a dejar abrir ese debate porque no es el debate, me imagino, de hoy, supongo, no lo sé, pero en todo caso que quede constancia de mi discrepancia profunda con lo que decís. Es decir, ese sistema aplicado con carácter que no general... puede haber, o sea, que estás en contra de que no pueda haber discrepancias dentro, porque si no, ¿para qué queremos a tantos entonces, diputados? Lo que hacemos es que cada diputado tenga un voto ponderado por el número de diputados y se ha terminado. No estamos diciendo esto. Otra cuestión es que no votes a tu candidato en la investidura. O si de tu voto dependiese que el gobierno tuviera que dimitir. Pero por ejemplo, o Grupo Parlamentario Socialista... Fraude al electorado, y eso no es de recibo. O Grupo Parlamentario... Habría que saber quién está más cerca del electorado socialista, si el voto de Gutiérrez o el voto del resto de los... Habría que saberlo. O Grupo Parlamentario Socialista decide previamente as súas votacións en reunións, como supoño que, non sei se todos ou parte dos grupos parlamentarios, non? Pero se decide, hai reunións de grupos todas as semanas, os diputados falan libremente nesas reunións. A los diputados se les dan las instrucciones como en todos los partidos, hombre. Pero nas reunións de grupo hai unhas directrices, evidentemente, a dirección do partido, pero se discuten, se deciden e se debaten, e precedentes hai de unha maioría de diputados que pensan unha cosa determinada e varía o criterio do grupo cando hai que votarlo no pleno. Neste caso, Antonio Gutiérrez ten dereito a discrepar nesa reunión de grupo, a manifestar a súa opinión, expresar e intentar convencer o resto de diputados de que a súa opinión é a boa e a correcta, non? Se non o consigue, pois acto seguido acepta democráticamente o resultado mayoritario desa votación de grupo e vai ao pleno a votar unánimemente con seus compañeros. No estoy de acuerdo con vosotros. En todo caso, en fin, es otro debate. No, pero digo que tampoco me pronuncié sobre el tema de la crisis de gobierno. Quiero decir que lógicamente la supervivencia del presidente del actual gobierno de España está en provocar una crisis de gobierno con los ministros, porque si no está en juego su propia supervivencia. Del gobierno porque tiene que ver con las porque si no también. tendría que adelantar en un momento determinado, tendría que adelantar las elecciones porque no es sostenible la situación actual y es una forma de soltar lastre para poder para poder sobrevivir el propio presidente, que no creo que pueda sobrevivir en las condiciones que estamos en la actualidad. Pero hablábamos ahora de un militante del Partido Socialista, que es Antonio Gutiérrez, y hablamos ahora de una persona próxima, no sé si militante, Fernández Ordóñez. No es militante, perdón. Fernández Ordóñez no sé si es militante. Perdón, pero tengo... Diputado del Partido Socialista. Es diputado independiente, fue como independiente en las listas por el Partido Socialista. No es militante. Bueno, Fernández Ordóñez, próximo al Partido Socialista, responsable en estos momentos del Banco de España, y que hoy decía lo siguiente de la reforma laboral. Lo que resulta más cuestionable es la imposición de nuevos límites a la temporalidad, sobre todo mientras no se mejore suficientemente la contratación estable. En las condiciones actuales, con más de 4,5 millones de españoles en paro, es crucial mantener abiertas todas las oportunidades de creación de empleo y no perjudicarlas lo más mínimo en tanto no se haga patente la efectividad de los nuevos canales de contratación indefinida. Bueno, básicamente Fernández Ordóñez venía a decir que la reforma laboral no llega. Comentamos antes que con amigos como estos supongo que el presidente del gobierno no necesita enemigos, ¿no? Sabes que, eu tamén aí creo que é un estilo diferente que pode ser cuestionable ou non e aún lle pode parecer mellor ou peor, non? Pero sí que é certo que eu creo que Zapatero, por exemplo, para determinados postos e este goberno como é, pois neste caso a dirección do Banco de España, en vez do clientelismo ou da fidelidade ou, se me permite, incluso do esbirro político que poder colocar nun posto determinado, si se busca, pois a mellor un carácter máis técnico, máis profesional, incluso independente con respecto ao goberno por un punto de vista que o goberno e que o propio presidente tiveron desde o principio de independencia de determinadas administracións e neste caso como é o propio Banco de España. Depende do procedimento de designación, non ten que ver ca vontade de Zapatero. Eu creo que tamén e de feito designacións que se teñen feito para diferentes órganos do Estado se teñen producido creo que con esta vontade de consenso, incluso de acordo entre as diferentes formacións políticas, non? Bueno, eu entendo que o propio
Fernández Ordóñez leva tempo expresando diversas opinións e diversas cuestións sobre a política española. Creo que é a súa labor, creo que tamén é a labor dos grupos políticos escoitalo e é a labor dos grupos políticos telo en conta na medida na que se corresponda coa súa ideoloxía. En todo caso, só unha cuestión sobre a reforma laboral, non? Eu creo que se pode discutir como facela, non? E se discutirá como facela no Congreso estes días e se chegará a un acordo final para poder sacar, non me cabe ninguna dúbida, adiante esa reforma laboral. Pero que é necesaria, eu creo que hai datos que son palmarios que demostran que é necesaria a reforma laboral, non? O primeiro, pois o que nos pasa sistemáticamente cada vez que hai unha crisis a nivel europeo e cada vez que hai unha crisis neste país, e pasou nos 70, pasou nos 90 e pasa agora, non? Hai unha crisis que hai un pouco o crecemento económico deste país e o paro en España se dispara o doble, o triple que noutras zonas da Unión Europea. E só dúas cuestións. Unha é esa, outra, o número de contratos temporais que hai neste país eu creo que é inasumible tamén para calquera sociedade, porque ao final ti non podes ter un mercado laboral no que a maior parte da xente esa debilidade que tú planteas la va a resolver esta reforma. Bueno, eu creo que hai que plantear a reforma para resolver esta debilidade, tal e como dicía o presidente do goberno, para xenerar máis emprego e para xenerar emprego máis estable. Como vamos facer? Discutiremos no Parlamento estes días e eu creo que sí que hai medidas que poden, por unha parte, porque hai outro dato... ¿Cuánto tiempo lleva el presidente del gobierno adoptando medidas para generar más empleo? Unha cuestión, Roberto. ¿Cuánto tiempo lleva el presidente del gobierno adoptando medidas para e tampouco saberemos canto máis caería o desemprego se esas medidas non se adoptaran. Sería facer unha cuestión de hipótese. En todo caso, o que non pode ser unha cuestión, e eu creo que neste país todo o mundo sabe que a un empresario a día de hoxe lle resulta máis rentable, se un quere, ou máis fácil despedir a un traballador que reorganizar e reestructurar a súa propia empresa, e iso tampouco pode ser. Por lo tanto, se o modelo que se sigue, que se puxo de exemplo en varias ocasións, o modelo austríaco, o modelo da flexiseguridade, que se decía que ao empresario lle resulte máis fácil reestructurar a súa empresa, reorganizar a súa empresa, e ao mesmo tempo os dereitos do traballador aos que tiña que facer fronte á empresa e que podían supoñer un lastre, por eso non facía contratos indefinidos ou por eso, en fin, mantiña determinadas condicións laborais aos seus traballadores. Se iso se pode garantir coa cobertura do Estado por atrás, bueno, pois eu entendo que unha vía a estudiar, froito tamén, e creo que non se pode despreciar, e o decía o ministro Pepe Blanco outro día en Santiago, froito tamén dunha serie de recomendacións, entre comillas, por non decir imposicións da maioría da dereita europea que controla a maior parte dos países da propia Unión Europea, que exixen ao goberno español adoptar determinadas medidas e que lle advirten en forma de chupinazo á bolsa e de chupinazo á súa economía que se non o fai... Esto es una cosa alucinante, es decir, cuando el gobierno hace las políticas que está haciendo resulta que la culpa es de la derecha europea. O sea, no, mire, el gobierno adopta la política que le parece oportuna al gobierno y el gobierno hace lo que estima oportuno que tiene que hacer. Y lo que nadie ha demostrado, ni desde el gobierno, ni desde el Banco de España, ni desde el Partido Popular, cuando habla de la necesidad de la reforma, es por qué razón una reforma que abarata el despido y que limita los derechos de los trabajadores va a generar más empleo. Eso es lo que nadie explica. ¿Por qué va a generar más empleo? Porque la pérdida de empleo que se produce efectivamente cada vez que hay crisis económica no tiene que ver con los modelos de contratación, tiene que ver con el modelo productivo que tenemos, tiene que ver con un modelo productivo que necesita un crecimiento económico determinado para generar empleo. Y es cierto, cuando hay una crisis económica, nosotros estamos en el 21% y los países están en el 8%. Pero no tiene nada que ver con los modelos de contratación, no tiene nada que ver. Lo que va a hacer el gobierno, lo que nos está proponiendo es abaratar el despido y socializar los costes del despido, que es el colmo ya. Socializar en los costes del despido, que los paguemos todos con cargo a impuestos. En una situación de déficit... Más difícil la contratación temporal. Vamos a ver. Bueno, pero, pero si no es un problema de contratación temporal... Me permitís un momentito, ¿verdad? Vamos a ver. Lo que está claro es que con el actual sistema no funciona. El actual sistema con carácter general, no solo en cuanto... No es un problema de contratación, es un problema del modelo productivo. Pero una cuestión, vale. Eso no cambia con la reforma laboral. De acuerdo, pero hay otra cuestión. No se puede aplicar una reforma laboral si no se adoptan, y lo vuelvo a repetir, otra serie de medidas. Con esta reforma laboral y con las medidas que está adoptando actualmente este gobierno, es prácticamente imposible... No, va a crecer el desempleo. Va a aumentar el desempleo. Es imposible crear empleo. Perdón, que va a aumentar el desempleo. Porque subiendo impuestos, bajando salarios, es imposible generar consumo. Y si no hay consumo, no se crea empleo. Esa es una de las bases fundamentales de la economía más simple y del silabario de cualquier persona que entienda algo de lo que es hacer economía. En este país lo único que se hizo en los últimos 6 años fue más presión fiscal, subir impuestos y sobre todo algo tan grave y tan injusto como es subir los impuestos indirectos.
que afectan especialmente a medios de producción y que afectan especialmente a las personas de la clase media y también de los salarios más bajos. No es esa la vía. Yo quiero recordar que nosotros teníamos una situación en el año 96 como consecuencia del anterior gobierno socialista que ahora nos viene a salvar tanto, don Felipe González, como estaba España en el año 96 y lo que significó el revulsivo de entrar a gobernar el Partido Popular y las primeras medidas que adoptó fue bajar los impuestos y sobre todo bajar el precio de los medios de producción y de consumo que tienen repercusión en los precios. Por ejemplo, la electricidad, algo tan importante. Tenemos ahora la mayor subida de Europa como consecuencia de la nefasta política energética que viene practicando este gobierno. Tenemos las fuentes de producción de energía, que es clave para la competitividad de todo el sector industrial, productivo, para el turismo incluso. Tenemos la energía más cara de toda Europa. Consecuentemente, estas medidas unilaterales, como se están planteando, desde mi punto de vista, van a generar, por descontado, muy poco empleo. Yo no digo que continúe como está, porque, repito, este sistema que hay en la actualidad no funciona. Y lo que no cabe duda que entre todos tendría que haber unas alternativas. Jaime, absolutamente esencial, hay un principio esencial, es clave, que es el principio, estos sajones le llaman la accountability. Es decir, el principio esencial de la responsabilidad, ¿no? Vamos a ver, si un gobierno asegura que lleva 2 años adoptando medidas, 1 año y pico adoptando medidas para crear empleo, y el empleo ha crecido de una manera absolutamente espectacular, el desempleo ha crecido de una manera absolutamente espectacular. Hombre, el nivel de confianza que genera su promesa de que las medidas que se están adoptando son medidas destinadas a generar empleo, es un nivel de confianza mínimo, porque, insisto, el principio esencial de la democracia es la responsabilidad, es el control de los ciudadanos sobre lo que tú estás haciendo. Mire, usted lleva 2 años equivocándose, tomando decisiones equivocadas una detrás de otra, como mínimo 2 años. Esto como mínimo 2 años, desde que empieza la crisis. ¿Qué razón hay para que los ciudadanos no piensen que este es un nuevo error improvisado? ¿Qué es lo que sostiene mucha gente? Esto se ha improvisado. El otro día lo decía en La Voz de Galicia, en un artículo magnífico Albino Prada, que sabe de esto mucho más, desde luego, no sé si que vosotros, pero luego mucho más que yo. Es una medida absolutamente improvisada, que no hay ninguna garantía de que vaya a generar ningún tipo de beneficio en el mercado de trabajo español. Bueno, es que se está gobernando así. Se está gobernando así, los ciudadanos vamos a dejarle reconocer la crisis en un principio y venimos arrastrando toda la problemática. Vamos a dejar un turno de intervención a Iván e despois pasamos a unha cuestión simplemente que non podo compartir, Xaime, ti sabes perfectamente e eu entendo que o teñas que decir e que teñas que comparalo, sabes perfectamente que a recuperación económica dos 90 non se inicia coa chegada de José María Aznar á presidencia do goberno. A recuperación económica dos 90 traía xa iniciada e viña repuntando desde os 2 últimos anos do último goberno de Felipe González. En todo caso, non me fales tampouco de cambio de modelo productivo, que eu sí estou de acordo co que decía Roberto, que hai que cambialo e que evidentemente a economía española ten unha serie de eivas, fundamentalmente, e se ten dito 50.000 veces, a dependencia da construción, do sector inmobiliario, a nula aposta por ir máis de máis sí, a baixa, en fin, mil historias, non? Pero si algún goberno fixo máis neste país por consolidar esa dependencia do monocultivo inmobiliario, por liberalizar o chan e por, en definitiva, inflar cada vez máis a mobiliario inmobiliario, eu entendo que foi o goberno do Partido Popular e de impostos indirectos non me fales cando a política fiscal do Partido Popular foi, efectivamente, suprimir determinados impostos, como hai, cousa que eu ideolóxicamente non comparto, non o comparto, eu creo que porque os autónomos, os estatutos dos traballadores autónomos o fixo este goberno, pero en todo caso son unha cuestión, deixa de rematar, Iván, solo remato xa, deixa de rematar, Iván, remato, simplemente con
con respecto aos impostos, dicir que eu evidentemente non comparto a supresión dos impostos. Eu entendo que a dereita sí, porque a dereita suprimindo impostos flaqueamos o Estado, volvemos ao Estado no Brexit e cada quen se salva co que ten, non? E nos cargamos o Estado de Benestar, nos cargamos todo demais. Eu creo que sí que hai que cobrar impostos para poder darlle servicios aos cidadáns, a todos, aos que teñen e aos que non teñen. Pero a subida de impostos indirectos, home, é unha máxima e unha práctica que puxo en marcha tamén a dereita neste país cando gobernou os 8 anos, xunto con suprimir determinados impostos como o IAE, que hoxe pois non sei canto podería aportar as contas do Estado, pero o do patrimonio supriu o goberno socialista en épocas de bonanza económica. Nas reflexiones que faz sobre política fiscal, e o único que sinto é que en 6 anos, como antes, isto durante os gobernos de José María Aznar, non se teña loitado contra o máis grave problema fiscal que temos en España, que é o fraude fiscal. Contra a bolsa de fraude fiscal, que fai que a presión fiscal sobre os que pagan seña moi alta, porque o fraude é inmenso. Pero iba a dicir, home, en fin, loitar contra ese modelo do ladrillo, cando o goberno chegou a teorizar, aquilo de que os rapaces tiñan prácticamente, os xóvenes, te acordas? Aquela cousa de que tiñan dereito a vivenda, que aquelas axudas e hoxe nadie loitou contra ese modelo político, todo o mundo estaba contentísimo, a dereita e a esquerda, cando se medraba o 3%, se generaba empleo, todo o mundo estaba encantado. 250.000 rapaces e rapazas deste país cobran a axuda de emancipación para un aluguer, non para unha compra dunha vivenda, para seguir incrementando todavía máis a burbulla inmobiliaria. Bueno, vamos a avanzar, vamos a permitirle falar do medio millón de vivendas de protección oficial máis que se fan agora cando gobernaba o Partido Popular. A burbulla inmobiliaria mentres foi ben. Se ao final estamos nun país maravilloso, cheo de jauja, que é a propaganda do goberno, falo bastante ben. Vamos a seguir avanzando. Hablamos hace unos minutos un posible cambio dentro del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Uno de los ministros que está estos días en el punto de mira del Partido Popular es el gallego José Blanco. De la boca de Blanco han salido estos días las críticas más mordaces a esa supuesta atonía del Partido Popular, y hacia la espalda de Blanco han salido los disparos dialécticos más duros de los populares. José Blanco es uno de los miembros del gobierno más agresivos en sus discursos contra la labor de Rajoy en la oposición. Su aparición en mítines y congresos se ha vuelto una de las más incómodas para los populares, que no dudan en responderle al político gallego con la misma moneda. Si Blanco ataca al líder del PP con metáforas futbolísticas, se ha convertido en la bubucela de la crisis. El partido de Rajoy contesta con figuras musicales. José Blanco se ha convertido en el cornetín de los recortes sociales del Partido Socialista. Los descalificativos al titular de Fomento igualan a los del presidente del Gobierno en los últimos días. Una táctica de acusaciones que puede esconder un intento por parte del PP de desgastar a uno de los ministros menos deteriorados por la crisis según las encuestas. Un supuesto ataque que no atemoriza al vicesecretario general de los socialistas. Van a por mí, esto lo cuenta hoy un periódico. Bueno, pues aquí estoy. Los reproches entre oposición y gobierno son una constante que se ha visto incrementada con las medidas anticrisis del Ejecutivo. Bueno, antes de preguntar lo que opináis de José Blanco, quiero leer un mensaje de SMS para que no me acusen que después nos damos vía libre a las opiniones de nuestros espectadores. Nos comentan todos, votantes no del Partido Popular, esperamos y exigimos una propuesta diferente o mejor a la ley de reforma laboral. Sería de ley. Bueno, esto es una opinión de un espectador. Con respecto al asunto de Pepe Blanco, ¿está saliendo reforzado su papel dentro del Ejecutivo? Bueno, eu creo que Pepe Blanco é un dos grandes activos por, en fin, non tampouco poñer en competencia, para min o mellor probablemente o maior activo que ten neste momento o goberno de España. Eu creo que non é nada novo e non é un secretavoces. Eu creo que é unha opinión compartida pola maioría de cidadáns e de analistas políticos incluso, non? Eu creo que leva facendo un papel crucial, primeiro no partido, logo no goberno, desde o propio 35 Congreso do Partido Socialista, desde que José Luis Rodríguez Zapatero e o seu grupo pois conseguen gañar aquel Congreso e dirixen o novo Partido Socialista, e evidentemente das figuras relevantes e as figuras que eu entendo que teñen que pintar e que van a pintar moito na política deste país nos próximos anos, non? Sobre os ataques do Partido Popular, o decía eu creo que con esa gracia que o caracteriza, con ese tono tan galego, ademais que ten sempre Pepe Blanco nas súas intervencións,
non creo que este a Pepe Blanco neste momento aflixido polos ataques do PP, máis ben creo que estará escaldado e que estará perfectamente acostumbrado despois de toda a que lle leva caído e a que lle caeu durante os tempos que foi secretario de organización do Partido Socialista, cunha única diferencia, non? Ele é ministro de Fomento e ademais de falar nos actos e ademais de opinar, porque ten dereito a facelo sobre o que fai o Partido Popular e sobre para min nefasta xestión do Partido Popular na oposición, a nefasta labor de oposición que está a facer, ademais deso goberna, ademais deso como ministro de Fomento fai obras e ademais deso soluciona problemas para él, as aproba e as impulsa, ese plan que de ajuste fundamental e que yo digan ao presidente ese da plan de Xunta, ajuste que todavía está un poco por explicar, a ver por dónde van a venir los recortes, que supongo que por algún sitio vendrá, algún coste supongo que tendrá para él, ¿no? Porque al final... Bueno, vamos a ver, yo es que no sé muy bien de dónde se saca, Iván, esa cosa de la altísima valoración, porque eso no es lo que dicen las encuestas, digo las encuestas oficiales, las encuestas del CIS lo ponen en la media de la tabla, está en la media de la tabla. Subindo enteros cada en la media de la tabla, ningún subir enteros. Esto desde el primer momento que ministro yo no tengo la obligación de meterme con él ni de hablar bien de él y por tanto esto no está subiendo enteros, o sea, en la media de la tabla, lleva muchos meses en la media de la tabla. Ahora bien, en un gobierno de mudos, donde no habla nadie, habla, entonces claro, esto se le nota, ¿no? Es decir, que, lógicamente, en un gobierno donde el perfil político de los miembros del gobierno es bajísimo, con el presidente literalmente desaparecido, bueno, pues es que es el único ministro prácticamente que habla. Hay ministros a los que los ciudadanos no conocen la voz. Hay ministros que, según los datos del CIS, conoce el 22% de la población, lo cual es una cosa inusitada en la historia democrática reciente de España. Es decir, que un ministro lo conozca el 22% de la población. Ministros importantes a los que los conoce el 35, el 36% de la población. Una cosa insospechada. Pepe Blanco está en la mitad de la tabla, y en los últimos meses no ha subido sustancialmente, está en la mitad de la tabla. Y yo, dicho con todo el respeto, porque en fin, no hay por qué no ser respetuoso con nadie, yo conozco a Pepe Blanco desde hace muchísimos años, creo que el hecho de que en estos momentos se esté manejando el nombre de Pepe Blanco como uno de los posibles sustitutos de Zapatero pone de relieve hasta qué punto el Partido Socialista está huérfano de liderazgo y hasta qué punto el banquillo del Partido Socialista está literalmente arrasado. Es decir, el hecho de que una persona como Pepe Blanco, con sus virtudes pero con sus muchas limitaciones, esté en estos momentos digamos siendo propuesto, yo pongo que esto en gran medida impulsado por él, ¿no? Como posible sustituto de Zapatero, pone de relieve hasta qué punto el banquillo está como está, ¿no? Perdón. Jaime, una reflexión sobre esto. No, muy rápido, sí. Mira, en primer lugar, yo entiendo perfectamente el afecto y el cariño, digamos... Un poco exagerado, decir que tiene gracia, Iván. vernáculo que tenemos hacia alguna persona, en este caso, hacia un paisano. Pero aparte del paisanismo y del afecto de ese tipo, pero que no tenemos por qué compartir los demás, yo quiero decir una cuestión. Vamos a ver, el papel que está ejerciendo en este momento el señor Blanco es el papel, pues yo veo un clónico de lo que hizo en su momento Alfonso Guerra hace años en el rol que le correspondía. Eso es un piropo para él, ¿eh? No, pero claro, en otra categoría, porque Alfonso Guerra tenía una valoración muy importante, salió del gobierno por lo que salió, porque era un peligro para determinados personajes y lógicamente pues había que eliminarlo. Pero en este momento tiene determinada valoración porque está menos quemado, lógicamente porque lleva muy poco tiempo en el gobierno, no es lo mismo que otras personas que ya van aguantando y que eso lógicamente pues va deteriorando. Por otro lado, ese es el papel que está haciendo, es el papel que le corresponde en el gobierno, como antes tenía su propio rol como secretario general. Lo que es raro que una persona que lleva ejerciendo un papel tan importante desde hace tantos años, con tanto protagonismo mediático como el que él ejerce, no tenga una valoración mayor. Para mí eso es una demostración de lo inteligente que es la sociedad española, más inteligente en Galicia, que lógicamente el Partido Socialista está mucho menos votado. Pero por otro lado, a mí esa frase, pido disculpas, pero me parece una falta, una horterada, y además el autobombo al decir van a por mí. Yo más bien estoy haciendo una lectura del autobombo y de la propaganda que se está haciendo el señor Blanco para postularse a sí mismo. Yo lamento, creo que no es eso lo que tiene que hacer un político, y no es hacer acusaciones de que lo están acusando a él. Él lo que tiene que hacer es su papel, él lo que tiene que hacer es su trabajo como ministro, él lo que tiene que hacer en este momento es defender los propios presupuestos que le van a recortar, en donde yo creo que es uno de los grandes errores del gobierno, porque eliminar y recortar en un sector que es tan importante, sobre todo para generar empleo como es el Ministerio de Fomento, que es la clave desde
desde la estructura interna del gobierno es la clave. Es el único ministerio en el cual hay determinadas partidas que tendrían que ser intocables. Hay otras en las cuales no retocan, que es el gasto corriente y sobre todo en la supresión de las bellísimas inutilidades de ministerios que tiene este gobierno, que no valen absolutamente para nada, en donde se puede hacer un grandísimo ahorro. Ahora, autobombo del señor Blanco me parece magnífico, y los que siguen lógicamente la estela del señor Blanco, pues que le sigan dando loas supoño que se referirá ao presidente da Xunta, que aproveita para quedar moi gustoso con el cada vez que pode, que quen coñece a Pepe Blanco sabe perfectamente que non é precisamente unha persona que se autopromocione ou se dé a sí mismo autobombo, e vaya redundancia, para poder chegar a ningún sitio. Eu creo que o que lle pasa ao Partido Popular é que está nervioso porque os seus presidentes autonómicos, Esperanza Aguirre, Alberto Núñez Feijóo e demais, ao final se entenden con el, porque unha persona que ten sentido de Estado, unha persona que ven a Galicia ou vai a Madrid ou vai a autonomía que seña a decir os problemas de aquí son estos, e a inversión do Ministerio de Fomento está claramente con transparencia, e en Galicia o estamos comprobando constantemente coa aposta polo AVE, coa aposta pola autovía Lugo-Santiago, coa aposta por diferentes infraestructuras de verdad, nada, que está poniendo arriba da mesa e que está investindo el máis como ministro do que o Partido Popular en 8 anos, e o veremos, nos quedábamos nada, Jaime Iván, acaban de paralizar o AVE Galicia. Jaime Iván, os convoco para la semana que viene, que veo que tenemos muchas cosas de las que hablar. De momento se nos acabó el tiempo por hoy, es una pena, podíamos tener media hora más, pero no, acabamos por hoy. Nos queda sobre la mesa uno de los asuntos para mí importantes del día, que es esas nuevas cifras del Instituto Nacional de Estadística al respecto de la cifra de nacimientos en Galicia. Seguimos perdiendo habitantes a marchas forzadas, una auténtica sangría que parece que no va a parar. Recuperaremos este tema mañana. Mañana tenemos mesa económica, repetimos el panel de la semana pasada, así que pueden mandar sus dudas, sus cuestiones a los catedráticos que nos van a acompañar y que nos van a despejar algunas dudas sobre estos momentos turbulentos en los que estamos viviendo. Regresamos, como decía, a las 10 de la noche en directo. Mientras tanto, les dejamos con los asuntos que serán noticia mañana. Sean felices.